Buenas, mi nombre es Mariana Álvarez y con mi compañera Carol Leiva les vamos a presentar nuestro trabajo, que es una revisión del artículo Análisis de los cuellos de botella en la logística internacional de las pymes de confecciones en Colombia. Bueno, en Colombia existen por lo menos 1.500.000 pymes registradas en el Registro Único Empresarial y se han convertido en un fuerte pilar para la economía colombiana. Además, el sector textil también se presenta como un sector muy fuerte debido a que por lo menos, incluso durante la pandemia, siguió generando oportunidades comerciales. Un ejemplo de esto son los tapabocas. Ahora, el artículo realiza una ardua investigación con el fin de analizar cuáles son aquellos cuellos de botella que se encuentran en el proceso logístico industrial de las pymes de confecciones de Colombia y lo sustenta en tres teorías: la teoría de restricciones, la teoría de competitividad y la trilogía logística. Entendiendo entonces la importancia de las pymes y del sector textil en Colombia, se realiza un análisis a este artículo con el fin de comprender cuáles son aquellas etapas que ralentizan el proceso y lograr generar nuevas conclusiones y aportes. Bueno, pasamos a nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es realizar un análisis detallado del artículo y nuestros objetivos específicos es interpretar el artículo y comprenderlo, distinguir los cuellos de botella que se presentan en este sector en el proceso logístico industrial y examinar los resultados obtenidos para lograr generar nuevos aportes. Pasamos al desarrollo de la revisión. Este artículo se divide en tres partes. La primera parte es la conceptualización de la logística, donde nos define los términos relacionados. El primer término es la logística y nos dice que se entiende como el conjunto de todas las actividades relacionadas con el flujo de materiales desde el punto proveedor hasta el punto consumidor. Y además nos expresa cuál es la diferencia entre la logística empresarial y la logística internacional. Nos dice que la logística empresarial abarca todo este tipo de actividades internas que están relacionadas con el flujo de dinero, de información y de materiales, mientras que la logística internacional se define como la movilidad de productos que van desde un país de origen hasta otro, y esto incluye todo el proceso desde que los proveedores entregan la mercancía hasta que la recibe el cliente final en otro país. Pasamos a la segunda parte, y esta segunda parte lo que hace es hablarnos de la teoría de restricciones y la teoría de ventaja competitiva y nos la define y además la relaciona con el tema. Nos habla primero de la teoría de restricciones y nos dice que es una teoría que inició en los años 80 cuando Eli Goldratt la mencionó por primera vez, y nos dice que esta teoría lo que explica es que una empresa puede llegar a obtener ganancias ilimitadas si logra eliminar aquellos factores limitantes. Estos factores limitantes son los cuellos de botella y pueden llegar a ser desde una persona, una máquina o una política. Para el caso que estamos hablando, los cuellos de botella suelen darse por la deficiencia que existe entre la conectividad que debería haber entre el proceso interno de la empresa con su proceso de exportación. Por otra parte, nos habla de la teoría de ventaja competitiva, y esta teoría expresa que las empresas deben tener liderazgo por costo, además ser un líder por proximidad, y tercero, nos dice que no trae buenos resultados que otra empresa asegure su competencia en costos. Después de conocer los fundamentos del estudio, se llega a la tercera parte del artículo, es decir, la identificación eficaz de los cuellos de botella en las pymes exportadoras. Para el estudio de esta investigación se contactaron con 12 empresas de confección colombianas, en este caso Industria Goris y Los Vestidos. Además, contaron con 9 expertos en pymes de confección del programa Expo Pymes de ProColombia. Se entrevistaron tanto a los empresarios como a los expertos para indagar sobre los cuellos de botella desde dos puntos distintos. Al terminar las entrevistas, los empresarios señalaron una dificultad alta al momento de realizar la compra de la materia prima, negociar con los proveedores y procesar los pedidos oportunamente. En el caso de los expertos, señalan que los cuellos de botella en la producción se deben a la ausencia de procedimientos, la falta de planeación comercial y de producción y la poca estandarización del proceso. En la logística internacional, los empresarios otorgan el mayor grado de dificultad para exportar al costo del transporte interno e internacional, el almacenaje y la revisión de aduanas. Las mayores dificultades que afrontan las pymes, según los resultados obtenidos, fueron el almacenaje, la documentación y el costeo.
Se concluye el artículo con una serie de análisis y recomendaciones sobre el futuro de las pymes del sector textil que le apuestan a la exportación y a competir con grandes países que poseen unos costos de producción mucho más bajos que los manejados en Colombia. Y es por esto que se recomienda competir con diseños exclusivos y creaciones únicas. En el caso de la logística empresarial, se debe estudiar muy bien el proceso productivo para encontrar los problemas que ralentizan el mismo y darle pronta solución. Para el caso de la logística internacional, es realmente necesario la capacitación del personal de exportación para que conozcan todo el proceso. Primero, analizar los nuevos cuellos de botella que nacieron a causa del COVID-19. Segundo, la logística de exportaciones, debido a que en este punto es donde se presentan los mayores cuellos de botella. Tercero, las políticas tanto nacionales como internacionales se deben analizar y podrían investigarse a futuro. Y por último, estudiar si los métodos utilizados para la evaluación y elaboración de la investigación fueron los más convenientes o si por el contrario se debió utilizar otro tipo de herramientas. Ampliar el estudio de los cuellos de botella en la logística internacional de las pymes de confección en Colombia, incluyendo a más empresas que le apuesten a mejorar su logística tanto empresarial como de exportaciones, para conocer con mayor precisión los factores que influyen en alguna falla o error en la logística. En segundo lugar, tenemos incluir herramientas que faciliten la identificación de los cuellos de botella en las empresas. Esto con el fin de ser precisos al momento de identificar los verdaderos problemas que ralentizan los procesos, debido a que no solo se deben analizar los cuellos de botella que afecten al proceso de realización del producto, sino que también los que afectan a la logística internacional. Y por último, observar a la empresa como un todo y comprender que cada factor que afecta a un área en particular termina afectando el proceso completo. Bien, pasamos a los soportes para el curso. Gracias a este artículo aprendimos a identificar los cuellos de botella, así como los procesos y las herramientas que se utilizan para encontrarlo y buscar una eliminación de estos posteriormente. Además, evidenciamos la importancia de la teoría de restricciones, así como sus pasos, principios, inconvenientes y beneficios anteriormente vistos en clase. Esto sin contar con que la investigación arrojó resultados que pueden ser útiles para una posterior circunstancia y ayudar en la toma de decisiones de cualquier proceso logístico internacional del sector. Pasamos a las conclusiones y bueno, se logró analizar la investigación, aprendimos la importancia de las pymes de confección en Colombia, además entendimos cuáles son esos cuellos de botella, cómo eliminarlos, logramos generar recomendaciones y además nuevas líneas de investigación para el tema. Muchísimas gracias.